Hoy traemos un tema que está creciendo mucho, está muy de moda, lo que es el bautismo de Jesucristo o el bautismo en el nombre de Jesucristo. Recientemente se ha dado un crecimiento en la prédica de algunos hermanos separados que son afines a la herejía unicitaria, en donde, pues al negar la Trinidad, afirman que el bautismo, el verdadero bautismo, es en el nombre de Jesús. Dicho sea de paso, la frase de bautizar en el nombre de Jesucristo sí la podemos encontrar en la Biblia, en textos como en Hechos, en el capítulo 2 el versículo 38, en Hechos, en el capítulo 8 el versículo 16, también en el capítulo 10 el versículo 48, y también en el capítulo 19 en el versículo 5. En esos textos se encuentra la frase explícita de que hay un bautismo en el nombre de Jesucristo. Ellos también justifican esta manera de hacer el bautismo, ya que esto para ellos representa una fórmula bautismal. El decirle a un bautizado, a alguien que se va a bautizar, decirle, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Para ellos, esta es la fórmula original, primitiva, y la que debió haber enseñado Jesús. Ellos también justifican con el texto de Hechos, en el capítulo 4 en el versículo 12, donde dice, porque no hay otro nombre bajado del cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Y obviamente, pues el nombre es Jesucristo. Ahora bien, eh, estamos ante una contradicción explícita en la Biblia. Nosotros los católicos creemos firmemente que la Biblia no se contradice. Sin embargo, encontramos en el texto de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 19, donde Jesús dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es mencionar el nombre del Padre o el nombre del Hijo, en este caso Jesús, Jesús es el Hijo, o el nombre del Espíritu Santo. El bautismo recae más bien en una potestad. Jesús dice y menciona explícitamente el mandato de hacer el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es a manera de potestad, no a manera de mencionar el nombre de cada uno de ellos. Entonces, si en el libro de los Hechos, como lo hemos descrito, viene explícito que hay un bautismo en el nombre de Jesucristo, y en el libro de Mateo, en el 28, capítulo 19, vemos que también hay un bautismo narrado en el nombre de la Trinidad, entonces hay una contradicción muy clara. Sería una contradicción muy clara, vaya. Pero como digo, nosotros los católicos no creemos en que la Biblia se contradiga, y menos en el Nuevo Testamento, menos en personas que estuvieron en el mismo barco, que decían lo mismo, que practicaban exactamente lo mismo. Los hermanos separados a los que hago mención, que son en este caso los unicitarios, lejos de tratar de entender por qué se mencionan los bautismos diferentes, eh, han dicho algunas barbaridades como que la iglesia católica, el texto de Mateo 28:19 lo falseó. Dicen que lo adulteró para tratar de justificar una falsa trinidad. Pero ellos no dicen ni cuándo ocurrió, ni dónde ocurrió, ni quién en particular lo hizo. Yo hace tiempo debatía con un hermano de estos de la herejía unicitaria, y donde utilizando el mismo argumento me decía que la iglesia había falseado o había adulterado el texto bíblico. Sin embargo, esto no puede ser así, ya que tenemos en el mundo pues muchísimos códex. Los códex son los textos bíblicos más antiguos que tenemos y están escritos en el idioma original. Y no hay uno solo en el mundo en donde en esta parte del Evangelio de Mateo diga que Jesucristo manda a bautizar en su nombre. Este hermano me decía que la Biblia dice textualmente
vayan y bautícenlos en mi nombre. Algo pues que no podemos comprobar. De hecho, no existe ninguna traducción bíblica a la que podamos referirnos el día de hoy que diga en el texto de Mateo 28:19, bautícenos en mi nombre. Todos dicen absolutamente, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que resolver este dilema. Vamos a las escrituras, espero las tengan ya a la mano. Esto, a pesar de que parece un dilema muy difícil de poder confrontar, vamos a ver que en realidad es algo muy sencillo de entender. El bautismo mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles es un tipo de bautismo, no una fórmula bautismal. Hay que recalcarlo. El bautismo mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así como en otras cartas de Pablo, es un tipo de bautismo, no una fórmula. En la Biblia no hay un solo caso en el que se describan las palabras del bautista. Por ejemplo, no hay un solo caso en el que una persona diga a un bautizado dicha algunas palabras. No lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. No hay un solo caso en el que, por ejemplo, se diga, yo, Pablo, te bautizo a ti, Bernabé, en el nombre de Jesucristo. No hay un solo caso, ni tampoco en el nombre de la Trinidad. No hay una sola palabra de un bautista. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Estos hermanos también justifican, por ejemplo, con el texto de Colosenses en el capítulo 3, el versículo 17, donde dice que debemos de hacer todo en el nombre de Cristo. Está muy bien, pero tenemos que admitir que no menciona para nada el bautismo, sino que Pablo se refiere al acontecer de los cristianos, al día a día de los cristianos, hacerlo todo por amor a Cristo. Es lo que Pablo quiso decir, no decir que hagamos, entre otras cosas, el bautismo, ¿no? Ahora bien, veamos de manera práctica cómo se resuelve este dilema. En el tiempo de Cristo, el bautismo era una práctica religiosa, no, no solamente de los cristianos, sino también de los paganos o de los judíos, así como de varias sectas judías. Por ejemplo, los judíos tenían la costumbre de que desde el exilio de Babilonia, de purificarse de los paganos, sumergiéndose en un río o en un lago sagrado. Eh, por ejemplo, antiguamente, antes de que los judíos dispersos por el mundo llegaran a Tierra Santa, era necesario hacerles un baño de purificación. La Torah lo llama el telibá, que es un baño ritual en agua viva que era obligatorio para los judíos que se convertían o que llegaban a Tierra Santa. Y con ello, pues, se pretendían purificar. Por ejemplo, para los prosélitos del judaísmo, que eran los conversos que se hacían pasar del paganismo al judaísmo, era obligatorio iniciar con el telibá, que era el baño purificatorio, para así pasar al judaísmo y aceptar todas sus leyes. También había una secta judía, que eran los esenios, quienes pues son considerados como uno de los más rectos conforme a la ley de Moisés, y era como una especie de monasterio, una especie de monjes judíos. Y aunque ya no los hay, hemos encontrado en los vestigios arqueológicos que hay pilas para bautismo, hay pilas rituales, vaya. Por ello es explícito que los esenios bautizaban, tenían una especie de bautismo del cual no tenemos la certeza de cómo se realizaba, pero era un bautismo de purificación. También tenemos otro tipo de bautismo, como es el bautismo de Juan. Por ejemplo, Juan, quien se observa llevando a cabo esta labor en las Sagradas Escrituras, bautizaba en el río Jordán. Ahí mismo bautizó al Señor. El bautismo de Juan era un tipo de bautismo.
no es el bautismo que recibimos nosotros los cristianos. El bautismo de Juan es para recibir el perdón de los pecados, o era para recibir el perdón de los pecados de los judíos. Eso viene en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 4. Ahora bien, también hablemos de los bautismos paganos. Al tiempo de Cristo, como en el tiempo de hoy, muchísimas tribus o entidades paganas bautizan. Por ejemplo, el hinduismo, que tiene un ritual de casi 2500 años, algo pues muy viejo, mucho más viejo que nuestro bautismo. Ellos son sumergidos en el río Ganges, que año con año van y hay una fiesta a nombre de Shiva, su dios, en el río Ganges, donde ellos van y se purifican. Eso es un bautismo porque es una inmersión en el agua. También el budismo practica una especie de bautismo llamado Nichiren, eh, que solo es para las personas que quieren adoptar el budismo como religión. Es el primer paso, es la entrada por medio de este bautismo hacia el budismo. Pues bien, aquí ya tenemos mencionados el bautismo de los judíos, el bautismo de los esenios, el bautismo de Juan el Bautista, varios bautismos paganos que estamos mencionando, y pues casi todos ellos se refieren a casi una misma cosa, ¿no? El perdón de los pecados, la purificación o la entrada hacia una nueva religión. Todos estos bautismos existían en el tiempo de Cristo y obviamente al comenzar la iglesia su caminar, por ello también se remitía para aceptar a los nuevos miembros de la iglesia a un nuevo bautismo, a una práctica bautismal cristiana. Por ello, para referir a las personas que quieren formar parte de la iglesia, se les menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo o se les hace referencia a que deben de recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo, ya que Jesucristo o la persona de Jesús eh, es la parte central del mensaje de los apóstoles. Entonces, tendrían que haber dicho a los cristianos, a los nuevos conversos, que tenían que haber recibido o tienen que recibir un bautismo en su nombre, en el nombre de Cristo, para formar parte de la iglesia. Entonces lo que se está mencionando es una diferenciación de bautismo, un tipo de bautismo, diferenciándolo del bautismo cristiano al bautismo de los paganos o al bautismo de los propios judíos. Igualmente al bautismo de Juan, que es un tipo de bautismo, como lo acabamos de ver. Obsérvese muy bien la idea que estamos planteando en este texto que a continuación les voy a presentar. Vamos al texto de Hechos, en el capítulo 19, el versículo del 2 al 5. Dice así: cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo, está preguntando Pablo. Y dice, ellos le dijeron, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Entonces, Pablo les contestó, dice, ¿qué bautismo recibieron? Aquí estamos ante un claro ejemplo de que Pablo conoce que hay diferentes bautismos y no solo el de Juan o el de Cristo, porque les dice, Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, profetizado que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí tenemos claro que Pablo conoce no solo el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, sino que sabe que hay varios bautismos al tiempo en que ellos predicaban. Ahora, fíjense muy bien en este otro texto bíblico. Vamos a Hechos, el capítulo 18, el versículo 24 al 25. Dice así, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor. Exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Pues aquí ya tenemos dos claros ejemplos de que la iglesia primitiva no consideraba el bautismo de Cristo o el bautismo en el nombre de Jesús como una fórmula bautismal,
sino más bien una diferenciación, una referencia a lo que es el bautismo cristiano. Pues habla de que existía un bautismo de Juan y diferenciándolo de un bautismo de Jesús. Y también, por ejemplo, podemos ver el regaño de Pablo a los corintios, que vivían en una especie de división. Dice Pablo, ¿acaso recibieron el bautismo en mi nombre? Eso viene en el texto de la primera de Corintios, del capítulo 1, en el versículo 13. Entonces queda claro que hay diferentes bautismos y mencionar el bautismo en el nombre de Jesucristo es un tipo de bautismo, más no la fórmula bautismal. La fórmula bautismal se dio solamente una vez en la Biblia y es dicha como mandato imperativo de Cristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, si el bautismo en el nombre de Jesucristo fuera una fórmula, tendría que ser algo parejo, algo uniforme, por así decirlo, pero no es así. Vemos, por ejemplo, que en todos los textos que hemos citado sobre la referencia al bautismo en nombre de Jesucristo, no es igual. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38, dice en el nombre de Jesucristo. Y esa es la fórmula que muchos unicitarios utilizan, entre ellos, por ejemplo, la secta La Luz del Mundo, utiliza este tipo de fórmula. También vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo del 8, en el versículo 16, dice en el nombre de Jesús. Aquí ya estamos haciendo o viendo más bien una diferencia entre Jesucristo y Jesús. Aquí nada más se menciona Jesús y anteriormente se menciona Jesucristo. Y por ejemplo también en el texto de Hechos, en el capítulo 10, el versículo 48, vemos en el nombre del Señor Jesús. Aquí ya tenemos tres tipos de fórmula y esto no debe de ser así, porque no es una fórmula, es un tipo, es una referencia al bautismo cristiano en donde se remitía a los nuevos conversos a la persona de Cristo, a quien ellos predicaban, ¿verdad? Entonces tenemos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor Jesús, algo que nos deja claro que no es una fórmula, porque no es igual, no es uniforme a todas las menciones del bautismo. Ahora bien, estos hermanos de la herejía unicitaria pretenden justificar el bautismo aplicado en el nombre de Cristo con el texto de Hechos en el capítulo 22, el versículo 16, donde dice así, dice, recibe el bautismo, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Está bien? Aquí el que iba a invocar su nombre es el bautizado, no el bautista. Entonces no seguimos sin tener una referencia a unas palabras de algún bautista. No hay tales palabras de ningún bautista mencionadas en la Biblia. Pues quien iba a invocar el nombre de Cristo es quien se iba a bautizar, en este caso San Pablo. Como vemos, pues es sencillo refutar esta herejía unicitaria que en su afán de contradecir a la Trinidad o de no creer en la Trinidad, pues se les hace fácil mejor mencionar el bautismo en el nombre de Cristo, porque menciona nada más a Jesús. Espero hayamos aclarado bien este tema y pues si queda alguna duda, se pueden suscribir a nuestro grupo de apologistas de vacuna de fe por medio del Facebook. Hay un grupo que se llama así, apologistas o comunidad de apologistas de vacuna de fe. Ahí por favor mándenos el agregado y nosotros con gusto los suscribimos. También podemos tener contacto mediante la página web que es www.vacunadefe.com. Si tienen alguna duda respecto al tema o algún otro tema, hay una sección de preguntas que ustedes pueden echar a mano. Pues bien, nos estamos escuchando en otro tema y que Dios les bendiga. Hasta pronto.